La humillaron frente al pueblo, pero un caballo cambió su destino para siempre. El patrón del pueblo alzó su voz con desprecio y señaló a la joven campesina cubierta de lodo y con el vestido rasgado, como si fuera la culpable de todos sus males. ¡Ladrona!, gritó, mientras la multitud, sin pruebas, la empujaba al centro de la plaza. Ella, temblando con las rodillas raspadas y lágrimas mezcladas con tierra en el rostro, no podía entender por qué la castigaban así. Cada mirada que recibía era una sentencia, cada insulto, un latigazo al alma. En lo alto de la colina, inmóvil pero atento, un caballo solitario observaba. Sus ojos, profundos y serenos, parecían comprender más de lo que un simple animal debería. Nadie reparó en él, pero ese caballo no había llegado ahí por casualidad. Lo que nadie en ese pueblo sabía es que ese caballo estaba a punto de cambiarlo todo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías si de un día para otro el agua desapareciera y con ella lo poco que te queda para sobrevivir? ¡Abuela! ¡El pozo no tiene agua!, gritó Valeria con la cara sucia y el balde vacío temblando en sus manos. Doña Lidia levantó la mirada desde el surco que regaba. El sol caía sin piedad sobre su espalda encorvada. El maíz estaba amarillo antes de tiempo. Las hojas crujían como papel seco al menor viento. ¿Cómo que no tiene? Dejó la manguera a un lado y caminó con prisa hacia el pozo. La tierra crujía bajo sus guaraches. El aire olía a pasto muerto y tierra caliente. Al asomarse, lo supo. El nivel del agua había bajado más de medio metro en 2 días. «No puede ser», murmuró, y la garganta se le cerró como si alguien la apretara con la mano. Un silencio denso cayó sobre el campo. Solo se oía el zumbido de una abeja solitaria y el maullido cansado del gato viejo en la sombra del nopal. Algo no andaba bien. Esa noche, al cenar, los frijoles sabían más a esfuerzo que a comida. Lidia apenas probó bocado. Los niños, sin saber por qué, también se quedaron callados. «Mañana voy a ir al canal, a ver si no están desviando el agua», dijo ella con el ceño fruncido. «No es normal que se seque tan rápido. Dicen que el ingeniero ese, el nuevo, está haciendo zanjas más arriba», comentó Valeria mientras recogía los platos. Lidia no respondió, solo la miró, y en sus ojos había algo que no era miedo, era rabia contenida. Al día siguiente, antes de que el sol asomara, Lidia ya caminaba con paso firme por el camino de terracería. Llevaba su rebozo amarrado al pecho y una bolsa de ixtle colgando del brazo. El aire olía a leña quemada y a tierra mojada por la escasa brisa nocturna. A medida que avanzaba, vio los primeros tractores, grandes, relucientes, rojos como sangre fresca. No eran de su pueblo, esos venían de fuera. Y estaban sobre tierras que hasta hacía poco eran de don Nazario. «¿Y este ruido de motores a estas horas?», murmuró. El sonido era grave, persistente, como un zumbido que se colaba en los huesos. En la curva del camino, un retén improvisado, 2 hombres con chalecos naranjas y cara de fastidio. «No puede pasar, señora, zona privada», le dijo uno sin verla a los ojos. «¿Zona privada? Ese canal abastece a 5 parcelas del pueblo. No es de nadie, ni del gobierno», espetó Lidia. «Órdenes del ingeniero Duarte». Y ahí estaba, el primer nombre que sabía, que iba a oír muchas veces. El que venía comprando tierras como si fueran baratijas en el mercado. Prometía progreso, pero solo a quienes ya tenían. Volvió al rancho con las manos vacías y el alma encendida. Esa noche, apenas dormida, escuchó un ruido fuera, como si algo pesado respirara cerca del maizal. Tomó la lámpara y salió. Ahí estaba, entre las sombras de la milpa, un caballo, solo, oscuro como la noche sin luna, grande, firme, inmóvil. Sus ojos brillaban como brasas, no se movía, pero tampoco huía. «¿De dónde saliste tú?», susurró Lidia, sin atreverse a acercarse. El caballo giró la cabeza, como si la entendiera,
y luego desapareció entre los surcos secos, dejando solo el eco lejano de sus cascos sobre la tierra agrietada. Un sonido que se quedó rebotando en su pecho como una advertencia o una promesa. El calor pegaba duro ese día, como si el sol estuviera enojado con la tierra. Doña Lidia, sentada en el quicio de su casa, miraba cómo el polvo se levantaba al fondo del camino. No era un remolino cualquiera, era el mismo rugido de la semana pasada, pero ahora venía más cerca y con más fuerza. Los niños salieron a mirar, primero uno, luego el otro, hasta que todos los perros del rancho comenzaron a ladrar. Lo que venía no era normal, era un desfile. 4 tractores brillantes, con llantas más grandes que las puertas del corral, avanzaban como si fueran dueños del camino. Detrás, camionetas blancas con logos, altavoces en el techo y hombres bien vestidos que no sudaban, aunque el sol partiera piedras. «No puede ser», susurró Juana, que justo venía con una canasta de huevos. «¿Ahora qué quieren?» «Anunciaron que hoy venía el ingeniero Duarte», respondió Juana, bajando la voz como si nombrarlo fuera pecado. «Que va a presentar el plan de desarrollo». Lidia no dijo nada. Se levantó con lentitud y sacudió el polvo del rebozo. No iba a quedarse sentada viendo cómo les pintaban la cara con promesas baratas. La plaza del pueblo estaba llena como en feria, pero sin música. Nadie reía. Había expectación, pero también esa incomodidad que uno siente cuando algo no huele bien. Hombres del gobierno, técnicos y hasta un dron dando vueltas por el cielo. La mayoría de los campesinos, como Lidia, estaban parados a los bordes, en silencio. Y entonces bajó él, alto, peinado como de revista, con camisa planchada y sonrisa de político, el ingeniero Duarte. «Vecinos, vengo a traerles buenas noticias. Vamos a transformar esta zona en un polo agrícola de primer nivel», dijo con voz firme, como si ya lo hubiera logrado. Habló de eficiencia, de maquinaria moderna, de empleos, de oportunidades. Mostró mapas y proyecciones en una pantalla portátil que casi nadie entendía. Habló tanto que algunos empezaron a mirar sus relojes, hasta que soltó la frase: «Y por eso necesitamos adquirir las parcelas que aún están sin integrar. Estamos ofreciendo un pago justo y asesoría legal para facilitar el proceso». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos se miraron entre sí, otros agacharon la cabeza. «¿Y si no queremos vender?», dijo Lidia en voz alta desde el fondo. Todos voltearon. El ingeniero sonrió como si ya tuviera preparada la respuesta. «Señora, nadie está obligando a nadie, pero este proyecto beneficiará a todos. Es cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos». «¿Y el agua?», añadió ella. «¿Por qué el canal se secó esta semana?». «La escasez es general, señora», dijo uno de los técnicos interrumpiendo. «¿La sequía?». «Mentira», gritó alguien del otro lado. «El canal nunca se secaba así antes». La tensión creció como pólvora. Duarte levantó las manos, pidiendo calma. «Por eso estamos aquí, para cambiar la forma en que usamos los recursos, para hacer crecer esta tierra. Ustedes pueden ser parte de algo grande, o quedarse estancados, parte de algo grande». Eso sonaba bien en la boca de un hombre con zapatos limpios, pero en los oídos de quienes caminaban descalzos entre espinas, sonaba a amenaza. Cuando la reunión terminó, Lidia se fue directo al canal. Quería ver con sus propios ojos. Juana la acompañó. «¿Y si es verdad que van a cortar el agua?», preguntó Juana, preocupada. «Entonces plantaremos con lágrimas, pero no con miedo», respondió Lidia sin detenerse. Al llegar, se agachó cerca del cauce. El agua fluía a medias, pero más arriba, entre los juncos, se notaba la tierra removida. Una manguera industrial salía de ahí, enterrada. Habían empezado a desviar el agua sin avisar. «Ahí está tu modernización», dijo Lidia, apretando los dientes. Juana no dijo nada. Solo se agachó a tocar el agua, que salía tibia, sucia. «Esto va a ponerse feo». Esa noche, mientras acomodaba a los niños, Lidia sintió un ruido en el patio.
No era paso humano, era algo más pesado y familiar. Salió con la linterna. Ahí estaba otra vez, el caballo, quieto, oscuro, viéndola. Esta vez no relinchó, solo la miró como si supiera, como si dijera, «Prepárate». Y Lidia, sin saber por qué, le creyó. El calor pegaba como si lo escupiera el mismo infierno. La reunión comunal se había convocado con urgencia, y cuando eso pasaba en San Bartolo, todos sabían que no era por buenas noticias. Lidia llegó puntual. No era de faltar cuando algo tocaba al pueblo. Caminó con paso firme, aunque por dentro ya sentía el peso de lo que podía pasar. Había escuchado los murmullos desde la mañana, que el ingeniero Duarte quería aclarar unas cosas, que venía con documentos, con autoridades y con la intención de poner orden. Al llegar a la explanada del centro ya había una carpa instalada, altavoces y una pantalla que parecía sacada de una feria. Varios hombres con camisa blanca y gafetes estaban tomando notas y tomando fotos. La gente, en su mayoría campesinos, ancianos y amas de casa, formaban un semicírculo frente a la tarima improvisada. Lidia se colocó a un costado, con los brazos cruzados y el rebozo cubriéndole el cuello. No tardó en aparecer Duarte, con la misma sonrisa de siempre, pero ahora más forzada. Lo seguía un hombre de traje gris y una mujer que parecía no saber dónde estaba. «Gracias por venir con tan poco aviso, vecinos. Esta reunión es importante», empezó Duarte, tomando el micrófono. «Como ustedes saben, estamos avanzando en el proyecto de modernización. Sin embargo, hay situaciones que no podemos ignorar». Lidia lo observaba, sin parpadear. «Hay personas», continuó Duarte alzando la voz, «que, además de negarse a colaborar, han estado robando agua del canal, desviándola ilegalmente a sus parcelas». El murmullo fue inmediato. Cabezas se giraron, cejas se alzaron. Algunos buscaron con la mirada a Lidia. «Tenemos pruebas», añadió Duarte, «fotografías, testigos». Y lamentablemente, una de esas personas es doña Lidia Mendoza. El silencio fue total. Ni el viento se atrevió a moverse. Lidia dio un paso al frente. El corazón le golpeaba el pecho, pero no de miedo. Era coraje, era rabia antigua, de esas que vienen de generaciones atrás. «¿Pruebas?», preguntó firme. «Yo no he robado nada. La que se está quedando sin agua soy yo». «Justo por eso, señora. Porque usted desvió el cauce», respondió Duarte con cinismo. «Mentira», gritó alguien, pero se calló al instante. La mirada de Duarte era una lanza. Buscaba silenciar con solo ver. «¿Quién te pagó por decir eso?», espetó Lidia. Duarte sonrió con burla. «Nadie me paga por decir verdades. A veces el progreso molesta, pero no por eso vamos a detenerlo». La mujer del gobierno sacó un documento. «Aquí hay un acta firmada por varios vecinos donde se solicita que se investigue el uso del agua en su parcela, señora Mendoza». Lidia miró el papel. No podía creer lo que veía. Nombres conocidos, gente que había comido en su mesa, que había recibido tortillas calientitas de su mano. «Ustedes firmaron esto», murmuró. Nadie respondió. «Ustedes saben que es mentira, saben que el agua se la están llevando ellos». El sudor le corría por la sien. Su voz temblaba, pero no de debilidad. Era impotencia pura. «Esto no es una reunión», dijo Lidia dando un paso atrás. «Es una emboscada». Duarte dio la estocada final. «Le recomiendo, señora, que piense bien sus decisiones, porque una denuncia por desvío de recursos naturales puede costarle más que su parcela». Un murmullo de miedo se esparció entre la gente. Lidia se quedó sola, como un árbol seco en medio del campo. Nadie la defendió, nadie dio un paso. Esa tarde caminó de regreso a casa con la espalda encorvada, no por la edad, sino por el peso de la traición. Los nietos corrieron a su encuentro, ajenos a lo ocurrido, pero cuando entró no se fue a su cuarto, se sentó en el patio bajo el mezquite, con la mirada clavada en el horizonte, y entonces, como si lo llamara con el alma rota, el caballo apareció, esta vez más cerca. No relinchó, solo caminó lento, rodeó el patio y se detuvo frente a ella.
Se miraron por largos segundos. «Tú tampoco le tienes miedo a ese hombre, ¿verdad?», dijo Lidia, apenas en un hilo de voz. El caballo giró la cabeza y miró hacia el sur, donde el polvo del progreso seguía subiendo. Algo se estaba por romper, algo viejo y algo nuevo. El cielo estaba cubierto de un gris sucio, como si el día también se negara a levantarse. Doña Lidia se despertó antes del canto del gallo, pero no por costumbre. Esa noche no había pegado un solo ojo. La reunión la había dejado con un nudo en el pecho y una rabia que le apretaba la garganta. Salió con la vieja cubeta a revisar el pozo. Quería asegurarse de que el agua no hubiera desaparecido del todo. A medio camino se detuvo en seco. Algo en el aire había cambiado. No era solo el silencio, sino una especie de presión, como si el campo contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo vio. Allá, en lo alto del cerro, entre el matorral seco, un caballo. No uno cualquiera. Tenía el pelaje oscuro como tierra mojada, la melena larga y alborotada por el viento y los ojos no parecían de bestia. Lo miraban todo, lo entendían todo. Lidia entrecerró los ojos, confundida. «¿De dónde saliste tú?», murmuró, apenas moviendo los labios. El caballo no se movió. Estaba parado, firme, como si formara parte del cerro mismo. No parecía asustado, ni salvaje en el sentido violento. Parecía testigo, como si lo hubiera visto todo. Volteó lentamente su cabeza hacia el sur, justo hacia donde estaba el canal desviado. Y entonces, sin hacer ruido, giró y desapareció entre los árboles. Lidia se quedó unos segundos más, con la cubeta colgando del brazo y la mirada fija. El corazón le latía lento, como cuando uno se da cuenta de algo que no sabe cómo explicar. Más tarde, fue con Juana a revisar la milpa. No había llovido, y eso la tenía preocupada. «¿Y el caballo?», preguntó Juana mientras examinaba una de las hojas secas. «¿Dices que lo viste ahí, nomás parado?». «Sí, como si supiera lo que pasa, como si me estuviera cuidando». Juana se detuvo. «¿Sabes cuál podría ser? Hay uno del que hablan los viejos. Dicen que apareció después del gran incendio de hace años, el que arrasó los potreros. Que era cría de una yegua que murió quemada por proteger a su cría. Dicen que ese caballo nunca dejó que nadie lo montara, que es como un guardián. ¿Y tú crees en eso? ¿Y tú no?», le respondió Juana con media sonrisa. «Mira cómo estamos. A estas alturas, una ya no se puede dar el lujo de no creer en lo que nos queda». Esa misma tarde, mientras los niños jugaban en el corral, Lidia volvió a sentir esa misma presencia, como si algo respirara cerca de los naranjos. No era viento, no era perro, era él. El caballo volvió a aparecer, esta vez más cerca. No había sonido de cascos ni hojas movidas. Simplemente estaba ahí, parado entre los árboles. Uno de los niños lo vio y gritó: «¡Abuela! ¡Mira! ¡Es el caballo mágico!». Lidia salió del gallinero con la pala en la mano. Al verlo, sintió un escalofrío que no era de miedo. Caminó despacio hacia él. El caballo la miraba sin moverse, a una distancia prudente, como si pusiera su propio límite. Lidia se detuvo. «No sé quién eres, ni por qué vienes, pero si es cierto que estás de nuestro lado, no nos dejes solos». El caballo relinchó, no fuerte. Fue un sonido suave, como si contestara. Luego volvió a girar y se fue al trote con esa elegancia que no se aprende. Los niños aplaudieron. Lidia no se movió. Esa noche el viento cambió. El maíz parecía más verde, aunque nadie lo hubiera regado. El aire olía distinto, y aunque no podía explicarlo, Lidia se sintió menos sola. Algo se había despertado en esa tierra. Algo que ni Duarte ni sus máquinas podrían comprar. La lluvia finalmente llegó. No mucha, pero suficiente para que la tierra respirara. Doña Lidia estaba en el portal, con una taza de café humeante entre las manos, viendo cómo el agua se deslizaba por las hojas polvosas del guayabo. Los niños dormían. Juana había prometido volver al rato con semillas. Y el caballo no había regresado desde la tarde anterior, pero en el cerro las huellas seguían frescas. Lidia miró al cielo.
No era solo agua lo que sentía en la piel, era memoria, de esas que duelen en los huesos. Se levantó despacio y entró a la casa. El cuarto que había sido de su marido seguía tal cual, el sombrero colgado en la esquina, la chamarra gastada sobre el respaldo de la silla. Nadie lo tocaba, ni ella. Sacó una cajita de madera de la cómoda. Dentro, fotografías viejas, cartas arrugadas y una medalla oxidada. «Ay, Hilario», susurró con voz entrecortada. «Si vieras cómo está esto ahora», recordó aquella mañana. Él saliendo al corral, como siempre, con su paso firme, silbando bajito. Tenían planes de ampliar el maizal, de comprar una vaquilla nueva. El negocio iba despacio, pero con dignidad, hasta que el tráiler lo arrolló. Hilario iba en bicicleta, camino al molino. El chofer no lo vio, o no quiso verlo. Lidia se quedó sola con un terreno sin cerco y 2 hijos chicos. Y por si fuera poco, los años que siguieron fueron duros, muy duros. Su hija, la mayor, se fue a la ciudad a buscar trabajo. A los meses dejó de llamar. No supo si por vergüenza, por necesidad o por algo peor. Solo le llegó una carta pidiéndole que cuidara a los niños. «No más un tiempo, mamá», decía. Pero ese tiempo se volvió años. Valeria tenía 9 y el más chico apenas 5 cuando llegaron con sus mochilas pequeñas y la mirada asustada. «¿Por qué lloras, abuela?», la sorprendió Valeria desde la puerta. Lidia se limpió la cara con rapidez. «No lloro, mijita, nomás estaba pensando en tu abuelo. ¿Tú crees que él estaría orgulloso?». Lidia la miró conteniéndose. «Sí, porque a pesar de todo, seguimos aquí». La niña se le acercó y le puso la mano en la rodilla. «¿Y qué vamos a hacer si ese señor nos quiere quitar el rancho?». Lidia tragó saliva. No tenía una respuesta clara, pero no podía mostrarse débil. «Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, aguantar, trabajar y defender lo nuestro». Al día siguiente fue al panteón. No era día de muertos ni aniversario, pero algo la empujó a ir. Llevó flores del patio, limpió la lápida de Hilario y se sentó en la banquita de al lado. «Me están arrinconando, viejo», dijo al aire. «Ese hombre vino con maquinaria, con papeles, con amenazas. Dice que quiere progreso, pero nomás quiere lo que no es suyo». El viento sopló suave moviendo las flores. «No sé si voy a poder, pero si me caigo, que sea peleando». Al voltear para irse, vio algo al fondo del cementerio, una silueta oscura entre los árboles. Era él, el caballo. Estaba parado justo fuera de la reja, mirándola. Lidia lo observó, sin moverse. «Tú también vienes a visitar a tus muertos», murmuró. El caballo bajó la cabeza y luego, con un galope suave, desapareció entre los pinos. Lidia sintió un escalofrío. No de miedo, de certeza. Sabía que ese animal no era común, que su presencia tenía un motivo y que, de alguna manera, no estaba sola. El sol ya estaba alto cuando Lidia vio acercarse a una mujer por el camino de terracería. No era de andar por ahí cualquiera. Caminaba recto, con paso seguro, y traía un sombrero ancho, camisa remangada y un morral colgado del hombro. Se detuvo justo en la entrada del rancho, bajo la sombra del mezquite. «¿Doña Lidia?», preguntó con voz clara. Lidia la observó desde la parcela. Tenía el rostro curtido por el sol, pero con ojos vivos, de esos que no se rinden. «¿Sí? ¿Quién la manda?». «Nadie. Soy Juana Salazar. Vivo en el rancho del otro lado del cerro. Me enteré de lo que pasó en la reunión, y también del caballo». Lidia soltó la azada y se limpió el sudor de la frente con el rebozo. «¿Y usted qué sabe del caballo?». Juana se acercó despacio, sin invadir. «Lo vi yo también, hace años, y no es la primera vez que aparece cuando las cosas se tuercen». Se sentaron bajo la sombra. Juana sacó una botella de agua fresca y ofreció un trago. Lidia aceptó con desconfianza, pero la curiosidad ya le hervía en la sangre. «Ese caballo no es cualquier animal, no es salvaje, tampoco manso. Es libre, tiene nombre, aunque nadie lo dice ya. Pero su historia corre bajito entre los viejos». «¿Y qué historia es esa?». «Hace unos 20 años,
Un incendio arrasó las tierras de Don Beto cerca de la barranca. La mayoría de los animales huyó o murió, menos una yegua. Estaba pariendo cuando todo comenzó. La encontraron quemada, con el cuerpo cubriendo al potrillo. El potrillo sobrevivió y desde entonces vaga por aquí. Lidia tragó saliva. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Porque yo estaba ahí. Era veterinaria en ese tiempo. Yo misma recogí al potrillo, intentamos curarlo, domarlo, pero nunca se dejó. Un día se fue y cada vez que alguien del pueblo lo ve es porque algo fuerte está por pasar. Lidia se quedó callada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cree que está de mi lado? No sé si tiene lados, pero sí sé que no aparece por casualidad. Ese animal siente lo que nosotros ignoramos. Los niños llegaron corriendo, trayendo ramas y tierra en las manos. Juana los miró con ternura. ¿Ellos son tus nietos? Sí, me los dejó mi hija hace años. Nunca volvió. Juana bajó la mirada. Yo también crié sola. A mi hija la perdí en un accidente hace tiempo. Desde entonces me encerré allá arriba con mis animales. Pero verte ayer, parada frente a todos, sin bajar la cabeza, me hizo recordar quién era yo. Lidia sonrió por primera vez en días. Fue una sonrisa pequeña, rota, pero sincera. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Nos aliamos. Tú no puedes sola. Y yo ya estoy cansada de estar sola. No tengo tierra, pero tengo conocimientos, contactos. Y tú tienes algo más fuerte que todo eso. La dignidad. Esa misma tarde fueron juntas al canal. Juana traía una cámara vieja colgada al cuello. Si nos cierran el paso con palabras, vamos a abrirlo con pruebas, dijo. Revisaron la zanja donde Lidia había visto las mangueras. Estaban más ocultas ahora, pero seguían desviando agua. Juana tomó fotos, marcó las coordenadas, todo con el cuidado de quien sabe que está jugando con fuego. Esto es un delito. Pero necesitas más que coraje para enfrentarlo, necesitas estrategia. Y tú la tienes, respondió Lidia sin dudar. Juana asintió. Vamos a ponerles el caballo en la cara, y esta vez no van a poder ignorarlo. Cuando regresaron al rancho, el cielo ya se teñía de rojo. El polvo flotaba dorado, y al fondo, como si supiera que hablaban de él, el caballo apareció otra vez. No se acercó, no se movió. Solo estaba ahí, observando, y esta vez no parecía estar solo, porque ahora Lidia ya no lo estaba. El amanecer llegó tibio, sin prisa. La brisa suave movía las ramas de los mezquites y un olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. Doña Lidia se levantó antes que nadie. Había dormido poco, pero se sentía ligera, como si algo dentro de ella hubiera cambiado sin saber cómo. Salió con la intención de cortar algunas ramas secas del naranjo, pero al llegar al corral se quedó quieta. El caballo estaba ahí, no en el cerro, no a lo lejos, ahí, dentro del terreno, frente al viejo bebedero de piedra. No relinchó, no se movió, solo la miró. Lidia sintió un brinco en el pecho, se frotó los ojos, creyendo que era un reflejo, un truco de la luz, pero no. El caballo seguía firme, con el cuerpo tenso pero sereno. Caminó despacio, sin ruido. El animal no retrocedió. Ahora sí vienes a verme de cerca, dijo ella casi en un susurro. Dio 2 pasos más. Estaban a menos de 5 metros, tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices en sus patas, el polvo en su crin, la inteligencia en sus ojos. No voy a hacerte daño, añadió, mientras extendía lentamente la mano. El caballo bajó la cabeza como si entendiera. No permitió el contacto, pero tampoco se alejó. Era un acuerdo silencioso, una tregua sin palabras. Esa mañana, Lidia no trabajó la parcela. Se sentó cerca del corral observándolo. Cada tanto el caballo caminaba un poco, exploraba, mordisqueaba alguna rama baja. Luego volvía a mirarla. Valeria salió a ver qué pasaba y corrió de vuelta gritando: «¡Abuela, está aquí! ¡El caballo está en el patio!». Lidia solo asintió con la cabeza. «Déjalo, no lo asustes». El niño más chico, con los ojos bien abiertos, se escondió tras la puerta. «¿Es nuestro ahora?»,
No, mijito, no es de nadie. Vino solo, y cuando quiera, se irá. Pero dentro de Lidia algo decía que no se iría tan fácil. Por la tarde Juana llegó con una bolsa de semillas. ¿Y ese milagro?, dijo al ver al animal tan tranquilo, casi como si fuera parte del paisaje. Entró solo, y no se ha ido. Juana se acercó con cautela, admirándolo. «¿Sabes qué significa esto, verdad? Que algo se está moviendo», respondió Lidia, sin quitarle la vista de encima. Juana se arrodilló junto al bebedero. Los animales sienten lo que uno no ve. Este no vino por casualidad. Está tomando postura. ¿Crees que puede ayudarnos? Yo creo que ya lo está haciendo. Esa noche, Lidia dejó la puerta del corral entreabierta. No por descuido, por respeto. Si quería quedarse, que lo hiciera a su modo. Sino que se fuera cuando sintiera que su parte estaba cumplida. Pero no se fue. A la madrugada, cuando Lidia se levantó por agua, lo encontró acostado bajo el árbol de guamúchil, roncando bajito, como un perro viejo. No podía creer lo que veía. Se sentó en la banquita de madera, envuelta en su rebozo. «Nunca pensé que algo tan fuerte se acercaría a alguien como yo», le dijo al caballo, aunque no esperaba respuesta. Pero el animal abrió los ojos y la miró. Solo un segundo. Luego volvió a cerrar los párpados, y en ese segundo Lidia supo que no estaba soñando, que no era una aparición, era una alianza, una que no se pedía, se ganaba. La tierra vibró antes de que el ruido llegara. Era un retumbar grave, como un trueno contenido bajo los pies. Doña Lidia estaba deshierbando junto al nopal cuando sintió el primer temblor. Levantó la cabeza. Lo supo de inmediato. Tractores, muchos. Corrió al borde de su parcela, donde el alambre oxidado marcaba lo poco que aún le quedaba. Desde la loma, vio como una fila de máquinas descendía como una serpiente metálica, rojas, relucientes, con el logo de la empresa agrícola en los costados. Detrás, camionetas y operarios con cascos amarillos. No tardaron en instalarse. Donde antes había guamúchiles y tierra virgen, ahora ponían estacas, tiraban cal y marcaban con pintura fluorescente. Era como ver una invasión lenta, meticulosa, legal. Juana llegó jadeando, con las mangas arremangadas y la cara pálida. «Ya empezaron, ¿verdad?». Lidia no respondió. Solo apuntó con la barbilla hacia el sur. Juana apretó los puños. «Me dijeron en el mercado que van a hacer un centro agrícola modelo, que van a traer técnicos, drones, tractores automáticos, todo eso que suena bonito, pero que deja fuera al campesino». Lidia tragó saliva. «¿Y mi tierra? ¿Dónde queda en ese modelo? Dicen que la tuya está en zona de expansión, que es necesaria para cerrar el perímetro, como si fuera una pieza de rompecabezas, como si su historia, su vida entera, valiera lo mismo que una cerca mal puesta». A media mañana, una camioneta blanca se detuvo frente al rancho. De ella bajó Duarte, con su camisa impecable y la misma sonrisa que usaba para las cámaras. «Buenos días, doña Lidia», dijo como si fueran compadres. «Venía a platicar». Lidia cruzó los brazos. «¿Platicar o presionar?». «Platicar», insistió. «Mire, no vengo con malas intenciones. Sé que esto ha sido difícil para usted, pero quiero que entienda que no es personal, es progreso. ¿Y el progreso siempre pasa por encima de los más pobres?». Duarte suspiró. «Mire, la idea es construir un centro que beneficie a toda la región. Ya tenemos el respaldo del gobierno estatal, incluso hay interés de exportadores. Usted podría ser parte. Podría ser ejemplo de cómo se transforma el campo con visión. ¿Y cómo sería eso? Podríamos incluir su terreno en el proyecto piloto. A cambio, usted recibiría un pago mensual, capacitación para los muchachos y el uso de maquinaria moderna. Ya no tendría que preocuparse por sembrar con la azada ni rogarle al cielo por lluvia». Lidia dio un paso hacia él. «Yo no le ruego al cielo, le agradezco. Porque hasta ahora, lo poco que tengo ha crecido con mis manos. No necesito que nadie me enseñe a trabajar la tierra, pero sí necesita agua y acceso y mercado, cosas que nosotros sí tenemos». Silencio. Solo se escuchaba el motor de los tractores al fondo,
escarbando. Duarte se acercó un poco más. Piénselo bien, señora. Esta es una oportunidad que no vuelve. Si no acepta, no va a ser fácil continuar. Nunca ha sido fácil, ingeniero, pero eso no me detiene. Duarte bajó la mirada. Por primera vez. Le dejo el contrato. Tiene hasta el viernes para firmar. Y se fue. Tan tranquilo como llegó. Lidia sostuvo el papel como si quemara. Juana lo leyó por encima y lo tiró al piso. Todo está escrito para quitarte hasta el alma. Ya lo sé. El caballo apareció al caer la tarde, cruzando por entre los magueyes. Caminó hasta el corral y se quedó ahí, mirándolas. Lidia se acercó sin miedo. Le habló con suavidad, como si hablara consigo misma. Quieren esta tierra porque tiene vida, pero no saben que esa vida no se vende, se defiende. El caballo soltó un resoplido y pateó el suelo, firme, decidido. Y Lidia, por primera vez en días, sintió que no estaba perdiendo, estaba empezando a luchar. Capítulo 9. Agua envenenada. Era de madrugada cuando Lidia escuchó el relincho. No era uno cualquiera, era largo, áspero, casi un grito. Se levantó de la cama, con los pies descalzos y el corazón alerta. El caballo no estaba en su lugar habitual. No dormía junto al guamúchil, ni se oía su respiración pausada en el corral. Salió al patio envuelta en el rebozo. La luna estaba alta, blanca como hueso. Entonces lo vio. Allá, en la orilla del camino, parado en la penumbra, el caballo la esperaba. No se movía, pero había algo en su postura que no dejaba lugar a dudas. Quería que lo siguiera. Lidia tragó saliva y se calzó las botas. Agarró la lámpara, el celular viejo que apenas funcionaba para fotos y una gorra. No preguntó nada, solo caminó detrás de él. El caballo avanzaba despacio, con paso seguro. Lidia apenas podía ver por dónde andaban, pero confiaba en él. Atravesaron matorrales, rodearon una loma, hasta que llegaron a un sendero estrecho que conducía al canal. Y ahí estaba. Un zumbido extraño la detuvo. Voces bajas, risas apagadas. Se agachó detrás de un arbusto y apagó la lámpara. A pocos metros, dos hombres con chalecos naranjas estaban tirando sacos dentro del agua. Sacos pesados, etiquetados con símbolos de advertencia. Uno de ellos se quitó el sombrero y lo usó como abanico mientras el otro vaciaba un líquido oscuro directamente al canal. ¿Y esto no mata a los peces?, preguntó uno. ¿A quién le importan los peces? El ingeniero dijo que así se deshace más rápido del lirio. Que nadie pregunte. Lidia sintió que la sangre le hervía. Su agua, el canal del que dependían tantas parcelas, envenenado por manos ajenas. Se arrastró con cuidado, sacó el celular y comenzó a grabar. Primero las voces, luego las imágenes. Todo con pulso firme, como si no estuviera temblando por dentro. El caballo detrás de ella no hacía ruido, solo observaba. «Apúrate, ya nos vamos. Si alguien nos ve, ¿quién va a venir hasta acá a esta hora?». Lidia contuvo la respiración mientras grababa los últimos segundos. Luego retrocedió lentamente, hasta estar fuera de su vista. El caballo la esperaba de nuevo. Volvieron a casa en silencio. Al llegar, Lidia se apoyó en la cerca y exhaló largo. «Gracias», le dijo al animal. «Si no es por ti, nunca los habría visto». El caballo resopló y se alejó al trote, como si supiera que su parte estaba hecha por ahora. Por la mañana, Juana llegó con pan y noticias. «Me dijeron que ya tienen el permiso oficial para iniciar el centro agrícola, que van a poner un muro perimetral la próxima semana». Lidia le mostró el celular. «Antes de que pongan ese muro, van a tener que explicar esto». Juana miró el video. No habló en todo el primer minuto. Al terminar, soltó un solo suspiro. «Con esto los podemos hundir. ¿Y crees que lo acepten así nomás? Duarte tiene dinero, tiene influencias». «Sí, pero esto es diferente. Es crimen ambiental, contaminación directa. Si llegamos a la gente correcta, esto se cae». Lidia se sentó, sintiendo por primera vez en días una chispa de poder. «Vamos a preparar todo, y cuando lo enfrentemos, no va a tener por dónde correr». Esa noche, volvió a dejar la puerta del corral abierta.
no por costumbre, por gratitud. El caballo no volvió esa madrugada, pero Lidia ya sabía que no estaba lejos, y lo más importante, sabía que no estaban solas. No era solo una lucha por tierra, era por el agua, por la memoria, por el derecho de vivir sin ser pisoteadas. El viaje a la cabecera municipal fue largo, polvoso y tenso. Juana manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Doña Lidia iba a su lado, con la mirada fija en la memoria del teléfono, donde guardaba el video que podía cambiarlo todo. «Vamos a ir primero a la delegación ambiental», dijo Juana. «Si no hacen caso ahí, vamos directo al periódico de Morelia». Lidia no contestó. Tenía el estómago revuelto. No era miedo. Era esa mezcla de indignación y esperanza que uno carga cuando sabe que tiene la verdad, pero no el poder. La oficina era pequeña, con paredes que olían a humedad y un ventilador que apenas movía el aire caliente. Las atendió un hombre joven, con camisa arrugada y cara de sueño. «¿En qué puedo ayudarlas?», Juana tomó la palabra. «Traemos evidencia de una contaminación grave en el canal principal de San Bartolo. Agua envenenada con químicos agrícolas. Aquí está el video». El hombre miró el teléfono sin mucho interés. Reprodujo unos segundos, frunció el ceño, pero no dijo nada. «¿Y quién está detrás de esto?», preguntó, sin levantar la mirada. «Los trabajadores del proyecto del ingeniero Duarte», respondió Lidia. «Lo hacen de noche, sin permiso. Está todo grabado». El joven se acomodó en su silla. «Mire, señora, entiendo su preocupación, pero esos temas se canalizan por vía oficial. Tiene que presentar una denuncia por escrito, con número catastral de la zona, copias del acta de propiedad y después esperar la validación de la comisión». Juana lo interrumpió. «¿Y mientras tanto siguen contaminando? ¿Eso no importa?». «No dije que no importe, pero hay procesos. Además, el proyecto del ingeniero Duarte tiene respaldo estatal. Está en todos los planes de desarrollo rural». Lidia se levantó despacio. «Entonces, ¿quién nos protege a nosotros?». El joven no respondió. Salieron de ahí con los pies arrastrando polvo y la rabia brotando por los poros. En la plaza, junto a la fuente, Lidia se detuvo. ¿Viste su cara? Ni siquiera se sorprendió. Ya lo sabían. «Claro que lo sabían», dijo Juana. «Pero callan porque conviene. Duarte no está solo, tiene detrás a medio gobierno. Entonces tenemos que buscar más arriba». «¿Y a quién? ¿A la Virgen? ¿Al pueblo?». Juana la miró sin entender. «Hay que mostrárselo a los demás, a los vecinos, a los ejidatarios, a las mujeres del mercado. Si las autoridades no hacen nada, que lo sepa la gente, que el silencio lo rompa el escándalo». Esa noche, Lidia convocó a una reunión en su parcela. No era oficial ni se avisó con altavoz. Era de boca en boca, como se hacía antes. A la hora del atardecer, comenzaron a llegar. Primero 2 vecinas, luego un grupo de hombres mayores. Algunos dudaban, otros venían por curiosidad. Juana conectó un altavoz portátil y proyectó el video en una sábana blanca colgada entre 2 palos de madera. El silencio fue total. Cuando terminó, uno de los hombres habló. «¿Y por esto nos quitaron el agua?». «Por esto», respondió Lidia. «Y por esto nos quieren sacar». Un murmullo de indignación recorrió a todos. «¿Y qué hacemos?», preguntó alguien más. Lidia los miró, uno por uno. «Dejar de callar, hablar, compartir, ir juntos a la prensa si es necesario. Pero solos no podemos, ya no». El caballo apareció a lo lejos, parado en la colina, observando en silencio, como si supiera que algo importante se estaba gestando. Y esa noche, por primera vez, no fue solo Lidia la que sintió el peso de la injusticia, fue un pueblo entero comenzando a despertar. La noticia corrió como pólvora. Habría nueva asamblea comunal el domingo, actualización del proyecto agrícola, decían los papeles pegados en la plaza, como si todo fuera tan simple como plantar cilantro. Doña Lidia los arrancó de un jalón y los metió en el costal junto con las naranjas que acababa de comprar. No dijo nada, pero ya lo había decidido. «Voy a hablar», le dijo a Juana esa misma tarde. «¿Estás segura?», preguntó Juana con voz baja.
La vez pasada casi te linchan. Precisamente por eso, ya no me voy a quedar callada. Esta vez no van a torcer la verdad tan fácil. Juana asintió, pero su mirada era de preocupación. ¿Y si te vuelven a humillar? ¿Y si nadie te cree? Pues que se rían si quieren. Yo voy a decir la verdad, y si hay una sola persona que me escuche, con eso basta para empezar. El silencio entre ellas se llenó con el canto lejano de un gallo rezagado. Luego, Juana preguntó, ¿y si Duarte responde con amenazas? Entonces sabré que le dolió. Esa noche, Lidia se sentó en la cocina con una libreta vieja y un lápiz mordido. Comenzó a escribir lo que quería decir, pero las palabras no salían igual cuando las veía en papel. Así que dejó de escribir y se puso a hablar sola, ensayando en voz baja mientras preparaba las tortillas para el día siguiente. Señores del comisariado, vecinos, yo no vengo a pedir nada, vengo a denunciar lo que todos saben, pero nadie quiere decir, susurraba. Nos están robando el agua, nos están quitando la tierra, y encima quieren hacernos creer que es por nuestro bien. El caballo se acercó al corral y se quedó mirando por entre los palos. ¿Tú qué harías si fueras yo?, le dijo sin dejar de mover las manos sobre la masa. ¿Te pararías ahí otra vez sabiendo que te van a volver a tirar lodo encima? El caballo no respondió, claro, pero no se movió. Y Lidia, en el fondo, entendió el gesto. El domingo llegó con un cielo nublado. El aire olía a humedad y hojas secas. La plaza estaba llena. Hombres de sombrero, mujeres con rebozo, jóvenes aburridos, funcionarios con carpetas y Duarte, puntual, sonriendo como siempre. Gracias por venir, dijo con voz firme. Hoy vamos a presentar los avances del proyecto y a aclarar ciertas dudas que han surgido últimamente. Lidia se abrió paso entre la gente. Sentía el corazón en la garganta, pero los pasos firmes. Se colocó al frente justo antes de que Duarte empezara a hablar de inversiones y beneficios. Quiero la palabra, dijo, alzando la voz sin titubear. Los murmullos comenzaron. Algunos se voltearon a verla con extrañeza, otros con fastidio. Duarte la miró con frialdad. Esta reunión tiene un orden, señora Lidia, y yo tengo una verdad que ustedes han querido esconder. Juana encendió el altavoz portátil. El video empezó a proyectarse de nuevo, esta vez sobre la pared de la escuela, justo detrás del templete. El silencio fue total. Eso es lo que están echando al canal. Eso es lo que vamos a tomar, lo que nuestros hijos van a sembrar, dijo Lidia. ¿Y todavía tienen el descaro de hablar de progreso? Duarte intentó interrumpir. Ese video está manipulado. ¡No!, gritó Juana desde el fondo. Está respaldado por coordenadas, fecha, hora, y lo tenemos en varias copias. Esto no es una opinión, es un delito. La tensión en la plaza se volvió insoportable. Algunos empezaron a hablar entre sí, otros bajaron la mirada. Lidia dio el último golpe. Yo ya hablé, ahora les toca a ustedes. ¿Van a seguir callados? Pausa. Y ahora pregunto yo también. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Hablarías? ¿Te quedarías callado? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces el silencio también contamina. Lidia aún tenía el pecho agitado cuando terminó de hablar. A su alrededor, los murmullos crecían como un río desbordado. Algunos la miraban con respeto, otros con miedo, pero nadie podía fingir que no había escuchado lo que acababa de decir. Duarte se acomodó el saco, con esa calma fingida de quien siente que el control se le escapa entre los dedos. Señora, usted está alterando el orden de esta reunión, dijo con voz tensa. Lo que ha mostrado requiere verificación. No podemos caer en el juego de las emociones ni de los rumores. Eso no es un rumor, gritó una mujer desde el fondo. Mi hijo se enfermó hace semanas después de tomar agua del canal, y el maíz ya no crece igual, añadió un anciano. Duarte levantó la voz. Entiendo su preocupación, pero todo esto se está manejando desde instancias oficiales. Nadie ha actuado por fuera de la ley. Lidia lo miró fijo. ¿Y quién hace la ley, ingeniero?
Un silencio se extendió por la plaza, tenso como cuerda estirada, y entonces se escuchó un relincho, largo, fuerte, profundo. Todos voltearon al mismo tiempo. Desde la calle principal, bajo la sombra de los laureles, el caballo apareció. No caminaba, avanzaba con paso decidido, como si conociera cada rincón del lugar. La luz del sol se reflejaba en su pelaje oscuro, brillante como obsidiana. La gente se abrió como si supieran instintivamente que no debían interponerse. Algunos se persignaron, otros se quedaron con la boca abierta. El caballo llegó hasta el centro de la plaza y se detuvo. Levantó la cabeza, relinchó otra vez con fuerza. Su voz rebotó entre los techos, los muros, los árboles, como una campana que anunciaba algo más que su presencia. «Es él», susurró una mujer, «el caballo de la yegua que murió en el incendio». Duarte retrocedió un paso. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando mantener el control. Lidia no dijo nada. Caminó despacio hasta quedar a unos metros del animal. «Tú sabías que hoy tenía que ser», le dijo en voz baja, «¿verdad?». El caballo bajó la cabeza como si escuchara. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movía. El tiempo parecía detenido. Entonces Juana alzó el teléfono y volvió a reproducir el video. Esta vez sin palabras, sin explicaciones. Solo las imágenes, los sacos, el líquido, los hombres riendo mientras envenenaban el agua. La imagen del caballo firme, frente a todos, con el video proyectado detrás, era algo imposible de ignorar. ¿Van a seguir diciendo que esto es mentira?, preguntó Lidia. Uno de los ejidatarios más antiguos, don Apolinar, se levantó de su silla. «Yo también vi las mangueras, pero no dije nada, por miedo». Otro lo siguió. «Yo firmé sin leer, me ofrecieron dinero y lo acepté. Pero no sabía que era para esto». Las voces comenzaron a crecer, como si el caballo, con su presencia, hubiera roto el miedo que tanto tiempo los mantuvo callados. Duarte ya no sonreía. Minutos después, mientras la reunión se deshacía en murmullos, el caballo se giró y comenzó a caminar de nuevo por donde había llegado. No corrió, no huyó, se fue tranquilo, como si su tarea estuviera cumplida. Lidia lo vio perderse entre las calles de tierra, con el corazón latiéndole fuerte, pero sin angustia. Esa tarde no ganó una batalla, pero el miedo, ese que llevaba años colgado del cuello de todos, había empezado a caerse a pedazos. El aire se volvió denso en la plaza después de la salida del caballo. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo se escuchaba el zumbido de un dron olvidado flotando en el cielo, y el crujido del viento entre las lonas del templete. Duarte intentó recuperar el control. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo blanco y se acercó al micrófono. «Vecinos, no podemos permitir que un video sin contexto y la aparición de un caballo alteren un proyecto serio como este. Hay muchas familias que pueden salir beneficiadas, pero ya no era el mismo público que lo escuchaba semanas atrás». «Ese caballo tiene más dignidad que usted», gritó alguien desde el fondo, entre risas y aplausos tímidos. Lidia no se detuvo. Caminó hacia el centro con el teléfono en la mano, sosteniéndolo en alto. «Aquí están las coordenadas, la hora exacta, la fecha. ¿Quiere contexto? Aquí lo tiene. Agua contaminada, tierra que ya no produce, niños que se enferman». Volteó a ver al pueblo. «¿Qué más necesitamos para creer que esto no es progreso? ¿Que nos quiten todo y luego nos vendan bolsas con suelo fértil en el supermercado?» Una mujer con trenzas largas alzó la voz. «Yo perdí a mi esposo por las fumigaciones. Nunca lo dije, pero ya me cansé. Siempre fueron ellos los que rociaban en las noches». Un joven con gorra se acercó al templete. «Yo trabajé para Duarte. Nos daban órdenes sin explicaciones. Me salí porque no aguanté ver cómo llenaban el canal de porquería». Duarte miraba a todos como si no los conociera. Su sonrisa se borró por completo. «Esto es un ataque organizado», dijo con voz temblorosa.
Aquí hay intereses oscuros detrás de estas acusaciones, más oscuros que lo que usted echó al agua, le soltó Juana, sin pestañear. Usted no entiende la dimensión del proyecto. Esto es una inversión para el futuro. ¿Futuro para quién?, gritó otro campesino. Para usted y sus inversionistas, porque a nosotros solo nos dan polvo. Lidia se giró hacia él. Eso es lo que nos tenían quitado, la voz, y cuando uno la recupera, nadie puede callarlo. La tensión se volvió carga eléctrica. Gente que nunca hablaba, ahora se paraba. Señoras con delantal, jóvenes que antes se quedaban en la esquina con los brazos cruzados. Todos querían decir algo, y Duarte por primera vez retrocedió. Voy a solicitar una revisión de las denuncias. Pero mientras tanto las obras continúan. Todo está aprobado legalmente. Lidia no bajó la mirada. Tendrá permisos, pero ya no tiene pueblo. Y en ese momento, como si el destino se hiciera presente, se escuchó el sonido de cascos en la tierra seca. Lejano, pero claro. El caballo volvía, no para irrumpir, solo para mirar desde la distancia, como si esperara el desenlace. Y esta vez nadie dudó de qué lado estaba la verdad. El video de la asamblea se esparció como fuego en pastizal seco. Alguien lo subió a redes esa misma noche y, para cuando el sol salió al día siguiente, ya lo habían compartido cientos de veces en grupos locales, páginas de noticias y cadenas de WhatsApp. No es progreso, es despojo, decía el título del video. Y la imagen congelada era contundente. El caballo parado en medio de la plaza, con el proyector iluminando su silueta y Lidia al fondo, firme como una roca. Juana llegó temprano al rancho, con el celular vibrando de tantos mensajes. Nos están buscando de un periódico de Morelia y uno de Ciudad Hidalgo. Quieren entrevistar a Lidia, a ti, a quien sea que haya estado ahí. Lidia, sentada junto al fogón, no alzó la mirada. ¿Y tú crees que eso va a servir de algo? Claro que sí. Ya nos escuchó el pueblo. Ahora que nos escuche el resto. Ese mismo día, 2 camionetas del gobierno estatal llegaron al terreno donde las máquinas de Duarte estaban trabajando. Funcionarios con chalecos y carpetas bajaron con cara de «esto ya nos explotó en las manos». Uno de ellos, el ingeniero ambiental, se acercó al capataz. Por orden directa del área de inspección ecológica, se suspenden las obras hasta nuevo aviso. ¿Quién firmó eso?, preguntó el capataz desconfiado. La Procuraduría de Protección al Ambiente. Hay denuncias de contaminación. Tienen que aclararse antes de continuar. Las máquinas se apagaron una por una. Los trabajadores quedaron de brazos cruzados, mirando a su alrededor como si no supieran qué hacer sin el ruido. En el pueblo, la noticia llegó en menos de una hora. Una mujer corrió al mercado gritando: «¡Ya detuvieron los tractores! ¡Los detuvieron!». Lidia, al escuchar, soltó el metate y se quedó en silencio. No sonrió, solo exhaló, largo, como si llevara meses reteniendo el aire. Por la tarde, un equipo de televisión llegó al rancho. Traían cámaras, micrófonos y muchas preguntas. Juana ayudó a acomodarlos en el patio. «¿Usted es la señora Lidia Mendoza?». «La misma», respondió, limpiándose las manos en el delantal. ¿Por qué decidió enfrentarse a un proyecto tan grande, con tanto poder detrás? Lidia pensó un momento. Porque nadie más lo iba a hacer. Porque cuando uno se queda callado, se convierte en cómplice, y yo no nací para eso. ¿Y qué siente ahora que se suspendieron las obras? No siento que gané. Siento que apenas empezamos a recuperar lo que nunca debimos perder, el valor de decir no. Las cámaras grabaron todo. El silencio después de sus palabras pesaba más que cualquier aplauso. Esa noche, el pueblo entero parecía respirar distinto. Había murmullos en cada esquina, pero ya no eran de miedo. Eran de esperanza, de posibilidades. Frente a la casa de Lidia, el caballo apareció una vez más. No entró, no relinchó, solo se quedó bajo el mezquite, mirando hacia la colina. Lidia salió al patio con una cobija al hombro. «Gracias por venir cuando más se necesitaba», le dijo en voz baja. «No sé por qué estás aquí, pero tu tiempo fue exacto».
El caballo giró lentamente y se perdió entre las sombras, como si entendiera que, por ahora, su presencia ya había cumplido su misión. Pero en el fondo todos sabían que esto apenas comenzaba. Capítulo 15. Voces que despiertan. El rancho de Lidia, que siempre había sido un lugar tranquilo, casi invisible para el resto del pueblo, empezó a llenarse de pasos. No de máquinas ni de funcionarios, sino de gente común, mujeres con delantal y canasta, campesinos con sombrero en mano, jóvenes que nunca antes se habían detenido a mirar el campo con otros ojos. Llegaban en silencio, pero con mirada firme. Tocaban la puerta o se quedaban junto al cerco, como esperando permiso. ¿Podemos pasar, doña Lidia?, preguntó una mujer con cabello recogido y un bebé en brazos. Lidia los recibía sin ceremonia. Les ofrecía un café de olla o un banco de madera y los escuchaba, uno por uno, sin apuro. A mi esposo lo despidieron por decir que había fuga en los tanques de fertilizante, contó una mujer de voz quebrada. Lo amenazaron con denunciarlo si hablaba. Desde entonces no conseguimos chamba. Yo firmé ese papel, el que autorizaba la ampliación, sin saber leer, dijo un hombre mayor, limpiándose el sudor con el sombrero. Me dijeron que era para modernizar, y yo con tal de no quedarme fuera firmé. A mi hija la sacaron del trabajo en el empaque por preguntar si el agua que usaban venía tratada. Le dijeron que era conflictiva. Cada historia era un puñal suave, no por el tono, sino por lo que cargaban detrás, años de abuso disfrazado de oportunidad. Lidia los miraba sin interrumpir. Solo asentía, como quien ha vivido en carne propia esa impotencia. No sabíamos cómo hablar, le dijo un joven. Siempre pensamos que los que mandan tienen la razón, que uno solo no puede contra ellos. ¿Y ahora? Ahora vimos que sí se puede, pero alguien tiene que empezar. Una tarde, mientras preparaban atole en el patio, Juana se acercó a Lidia con una libreta en la mano. Estoy anotando los nombres de todos los que quieren apoyar, mujeres, productores, hasta maestros. Dicen que quieren formar algo más fuerte. ¿Como una cooperativa?, preguntó Lidia. Como una resistencia, pero con raíz, con cosecha. El viento sopló entre las ramas del guayabo. Lidia levantó la vista. Los niños corrían descalzos por la milpa. El caballo, a lo lejos, pastaba con calma entre los arbustos. Nunca pensé que este rancho se volvería punto de encuentro, dijo. Es que no es el rancho, respondió Juana. Eres tú. Tú nos hiciste despertar. Lidia bajó la mirada, conmovida, pero no dijo nada, porque ella sabía que no era heroína ni mártir, solo era una mujer cansada de ver cómo le quitaban todo, y que esta vez decidió decir basta. Y así, poco a poco, las voces que antes solo susurraban en la cocina o entre surcos comenzaron a levantarse, sin gritar, sin violencia, pero con una fuerza nueva, una que nacía no de la rabia, sino del reconocimiento, del saber que cuando una mujer se planta frente al poder con la verdad en la mano, ya no hay marcha atrás. El patio de doña Lidia ya no era solo un lugar para lavar el maíz o colgar ropa. Ahora había mesas con cuadernos, una pizarra vieja colgada del mezquite y sillas de colores que no combinaban. Pero eso no importaba, importaba lo que ahí se estaba gestando. Cada martes, mujeres del pueblo se reunían para planear algo que nunca antes se habían atrevido a imaginar, su propia cooperativa agrícola. Una sin permisos vendidos, sin jefes con trajes, sin contratos que se firmaban con engaños. Juana escribía en la pizarra con letra firme: semillas nativas, riego con captación de lluvia, producción compartida. ¿Y si no nos alcanza para todo eso?, preguntó Marta, una mujer alta, de manos fuertes y voz suave. Pues empezamos con lo que sí tenemos, respondió Juana. La tierra, nuestras ganas y una red que crece. ¿Y si nos vuelven a cerrar el canal? Lidia se levantó de su silla, mirando a todas. Entonces sembramos donde sí haya agua. Y si no hay, sembramos resistencia. Esto no es solo para producir, es para que no nos quiten más.
Los primeros días fueron duros, la tierra estaba cansada y muchas no sabían por dónde empezar. Pero lo hacían. Cavaban, limpiaban, medían. Algunas traían semillas que habían guardado por años, otras conseguían herramientas prestadas. El abuelo de Valeria prestó su carretilla. Una señora donó 3 sacos de composta y entre todas, sin darse cuenta, estaban sembrando más que cultivos. Estaban sembrando comunidad. Una mañana, mientras Lidia echaba agua con la cubeta sobre las nuevas hileras de cilantro, llegó una joven con una libreta en la mano. «Disculpe, ¿aquí es donde están haciendo la cooperativa?» «Sí. ¿Quién te manda?» «Nadie. Soy estudiante de agronomía. Vi la nota en redes. Quiero ayudar, aprender, lo que sea». Lidia sonrió. «Aquí todos aprendemos y todos enseñamos». La muchacha se quedó. Y con ella llegaron más. Un panadero donó pan para las reuniones. Una profesora jubilada ofreció clases para los hijos de las cooperativistas. Hasta el sacerdote dejó un mensaje en misa. Donde crece la unión, florece la justicia. Pero no todo era paz. Un día, un camión con logotipo del proyecto de Duarte pasó lentamente frente al rancho. Uno de los hombres lanzó una mirada burlona desde la ventana. «A ver cuánto les dura el entusiasmo», gritó, y se fue con una carcajada. Juana lo vio desde la cerca. «¿Y si regresan con papeles, con amenazas?» Lidia, sin dejar de sembrar, respondió: «Que vengan, aquí ya no nos van a encontrar solas». Al atardecer, las mujeres colgaban sus sombreros y se despedían con abrazos. Los niños corrían con las manos llenas de tierra, y Lidia, desde la sombra del mezquite, los observaba. El caballo apareció a lo lejos. No entró, solo los miró. Y en esa mirada, Lidia entendió algo que no necesitaba palabras. Ya no eran las mismas. Ahora, la raíz no era solo del maíz o del frijol, era de dignidad, y esa no se arranca fácil. La camioneta blanca del ingeniero Duarte ya no recorría el pueblo con altavoces, ni repartía folletos. Ahora pasaba sin detenerse, con los vidrios arriba y el motor sonando más fuerte que nunca, como si tratara de tapar los murmullos que lo seguían. Ese viernes por la tarde, Duarte caminaba solo entre los surcos vacíos de lo que alguna vez creyó que sería su imperio agrícola. El aire seco levantaba polvo, y el sonido de sus propios pasos parecía hacer eco en la nada. Las tierras que rodeaban su oficina portátil estaban abandonadas. El proyecto estaba detenido por orden oficial, y los inversionistas ya no contestaban llamadas. Los trabajadores, antes obedientes, habían desaparecido uno a uno sin despedirse. Se detuvo junto a una zanja abierta y miró el canal. El mismo canal que había mandado intervenir. El agua seguía fluyendo, pero ya no obedecía sus planes. Ya no era suya. Se sentó en una piedra, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. Por primera vez, no había nadie alrededor para escuchar sus órdenes. Días atrás, había intentado presentarse en una reunión con el comisariado, pero nadie lo recibió. «No está en la lista», le dijeron con frialdad. Otros simplemente evitaron cruzar palabra. Las puertas que antes se abrían solas, ahora se cerraban sin explicación. Su socio en la capital le había mandado un mensaje claro. «Hay demasiada exposición negativa. No podemos seguir ligados al proyecto. Nos retiramos». Duarte no respondió. Solo dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando por la ventana, donde el campo empezaba a reverdecer por las últimas lluvias. Esa tarde, caminó hasta el borde de una colina desde donde podía verse el rancho de Lidia. A lo lejos, distinguió a varias mujeres trabajando, risas de niños, movimiento constante, no maquinaria, no técnicos, solo comunidad. La imagen lo desconcertó. Recordó la primera vez que la vio parada frente al pueblo, con los brazos cruzados y la mirada afilada. No pensó que le haría frente, mucho menos que le ganaría. Apretó los dientes. «Una vieja campesina», se dijo a sí mismo. «¿Cómo es que me dobló?» Pero la rabia ya no sonaba convincente. Era más bien un intento desesperado de no hundirse en la vergüenza. Porque en el fondo, lo sabía. La había subestimado.
Al anochecer, Duarte regresó solo a su oficina. Encendió la luz, revisó unos papeles sin ganas y se sirvió un café que sabía a resignación. Miró sus manos, limpias, demasiado limpias. Hacía tiempo que no tocaba la tierra. Recordó a su padre, campesino de Sonora, que sembraba con las uñas sucias y las manos partidas. Él le había enseñado que el campo era sagrado, que no se negociaba como acciones de bolsa, y ahora ahí estaba él, sentado en medio de un proyecto caído, sin respaldo, sin equipo, y lo peor, sin respeto. Esa noche no durmió. Salió al campo, solo, sin linterna, caminando entre los surcos como un hombre que busca algo que perdió y no sabe dónde. El viento soplaba lento y los grillos llenaban el silencio. De pronto, un sonido familiar lo detuvo. Un relincho. Giró la cabeza y ahí estaba, el caballo oscuro parado a unos metros, mirándolo. No se movía, solo lo observaba, como si supiera quién era, como si reconociera la caída. Duarte dio un paso hacia él, inseguro. ¿Tú también viniste a juzgarme? El caballo no respondió, pero tampoco se fue. Y por un momento, Duarte sintió algo que hacía mucho no sentía: soledad verdadera. Y quizás un principio de conciencia. Las primeras gotas no cayeron, golpearon, rebotaron sobre el tejado como piedritas alegres que anunciaban algo grande. Lidia alzó la cara al cielo sin decir nada. Dejó que el agua le mojara la frente, las mejillas, los hombros. ¡Está lloviendo!, gritó Valeria corriendo descalza por el patio. ¡Abuela, sí llueve! El niño más chico sacó una olla y la puso en el centro del patio. Juana apareció con una sonrisa enorme, empapada hasta los codos, con el cabello pegado a la cara. ¿Escuchas eso?, dijo sin dejar de reír. Es la tierra diciendo gracias. Lidia no respondió de inmediato. Solo se acercó al surco más cercano, se agachó y metió la mano en el barro húmedo. «Ya es hora», murmuró. A la mañana siguiente, no esperaron a que el sol secara los charcos. Salieron con palas, costales de semillas y la emoción contenida de quien ha esperado demasiado. «Vamos a sembrar en curva, pa' que agarre mejor la humedad», dijo Lidia, mostrando con el pie dónde debía ir la primera hilera. Mujeres de todas edades tomaron posición como si fueran parte de una coreografía antigua. Algunas llevaban faldas, otras pantalones remendados. No importaba, todas sembraban. Los nietos de Lidia iban detrás, arrojando las semillas con cuidado como si plantaran tesoros. Juana organizaba los turnos para regar los bancales y repartir las herramientas. Cada risa, cada gota de sudor era parte de algo más grande que una cosecha. Era una recuperación. «Mira ese cielo, Lidia», dijo Juana. «Este año sí vamos a ver elote en la mesa, y sin deberle nada a nadie». A media tarde, cuando el calor aflojó y los cuerpos se estiraban sobre costales vacíos, una figura se acercó desde el camino de tierra. Llevaba sombrero, pero no lo usaba para cubrirse, más bien para esconderse. Era Duarte. Juana lo vio primero. Se puso de pie con recelo. Las demás dejaron de trabajar. Lidia se limpió las manos con calma, se acercó despacio y lo enfrentó con la mirada tranquila pero firme. «¿Qué quiere?», preguntó sin amargura. Duarte no supo dónde posar los ojos. Estaba más delgado, con la ropa arrugada y un gesto que ya no era arrogante. Era humano. «Vine a ver lo que lograron», dijo. «Quería entender por qué yo no pude». Nadie respondió. El silencio fue el único juicio. «Me equivoqué», añadió, más para sí que para ellas. «Creí que el campo se manejaba con dinero, con papeles, pero ustedes lo cuidan con el alma». Se quedó parado un momento más, esperando algo, tal vez perdón, tal vez redención. Lidia solo dijo: «Eso no se aprende en una oficina». Duarte bajó la cabeza y se fue sin decir más. Días después, las primeras hojas verdes asomaron entre la tierra. Pequeñas, tímidas, pero firmes. «Mira, abuela, ya nacieron», gritó Valeria, señalando una hilera que parecía temblar de vida. «Sí, mijita. Y van a crecer»,
respondió Lidia, arrodillándose para tocar uno de los tallos. Porque no les tenemos miedo, porque ahora sí sembramos libres. Juana anotaba fechas y medidas en un cuaderno. Vamos a llevar registro. Ya hay una empresa que quiere comprar cosecha limpia para un mercado en Tuxpan. Pero yo les dije, primero, que respeten nuestros términos. Lidia la miró y asintió. Ahora las condiciones las ponemos nosotras. Esa noche, Lidia salió al patio, sola. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban como faroles. El caballo apareció entre la sombra del mezquite. No entró, solo la miró, como siempre. Pero esta vez, Lidia se acercó un poco más. Le habló sin miedo. Volviste porque sabías, porque este pedazo de tierra no estaba muerto, solo esperaba que lo defendieran. El caballo bajó la cabeza y resopló, tranquilo. Y ahí, bajo ese cielo que olía a futuro, Lidia supo que el campo no era lo único que estaba brotando, también lo hacía la esperanza. La carta llegó en una mañana común, de esas que empiezan con olor a café y tierra húmeda. Era un sobre amarillo, doblado en las puntas, con el remitente escrito a mano. Cooperativa Campesina de la Cieneguilla, Chihuahua. Juana fue quien la recibió. Estaba clasificando las semillas cuando el cartero se asomó por la reja de alambre. Esto viene de lejos, con nombre de lucha, dijo, entregándola con una media sonrisa. Lidia se limpió las manos con el rebozo y abrió el sobre con cuidado, como si contuviera algo frágil. Leyó en voz baja, pero las palabras se le clavaban en el pecho como semillas firmes. Compañeras de San Bartolo, nos llegó su historia, nos llegó el video, nos llegó su voz. Aquí también nos están presionando para vender. Aquí también el agua ya no llega como antes, pero ahora sabemos que no estamos solos, que hay mujeres y hombres que se plantaron y ganaron respeto sin rifles, con verdad. Queremos aprender de ustedes, unirnos, levantar algo que cruce los cerros y los valles, que no se detenga en la frontera del miedo. Lidia se quedó un momento callada, el papel entre las manos. Luego lo extendió sobre la mesa. Ya no es solo por nosotros, dijo. Ahora la raíz se está extendiendo. La noticia corrió más rápido que la lluvia. En la plaza, en el mercado, en la panadería, todos hablaban de la Carta del Norte. ¿Y van a venir?, preguntó una mujer mientras compraba naranjas. ¿O ustedes van a ir hasta allá?, dijo otro con cara de orgullo. Lidia no tenía la respuesta clara, pero algo dentro de ella ya se estaba moviendo. Juana fue la primera en sugerirlo. ¿Y si organizamos un encuentro aquí, en San Bartolo? Una reunión de cooperativas, no una protesta, una semilla de algo más grande. Una red, dijo Lidia, como las raíces que se abrazan bajo tierra, aunque nadie las vea. Se pusieron a trabajar, hicieron listas, escribieron invitaciones, buscaron a las radios comunitarias. Cada carta enviada era un mensaje claro. Aquí estamos, y no nos vamos. Pero la esperanza no llega sola. También despertó viejos temores. Una noche, alguien pintó con aerosol la palabra agitadoras en la barda del rancho. Juana la vio al amanecer con el ceño apretado. Es señal de que estamos haciendo ruido. Lidia no se alteró. Agarró una cubeta de cal y un cepillo. Pues vamos a responder con limpieza. Mientras pintaban la barda de nuevo, Lidia dijo en voz baja, el miedo ya vino, y se quedó con ellos, y siguieron. Esa tarde, mientras preparaban el patio para recibir a los visitantes del norte, el caballo apareció. Esta vez no como testigo, sino como parte del paisaje. Cruzó despacio entre los surcos nuevos, se detuvo junto a los costales de semillas y levantó la cabeza como olfateando algo nuevo en el aire. Los niños lo vieron y gritaron de alegría. Lidia se acercó con calma, con el respeto de quien ya no duda de su presencia. «¿Tú también sientes que esto está creciendo?», le dijo al caballo. El animal resopló suave y siguió caminando como quien revisa que todo esté listo. «Entonces vamos bien», susurró ella. Y sí, iban bien, porque ya no eran solo campesinas defendiendo su parcela. Ahora eran mensaje, movimiento,
Y esa carta del norte era apenas el principio. El sol caía lento, pintando el cielo con tonos naranjas y cobrizos que parecían salidos de un sueño. El aire tenía ese olor húmedo que solo el campo fértil conoce. La milpa verdeaba pareja, los surcos rectos parecían caminos hacia algo nuevo. Lidia caminaba sola entre los tallos jóvenes de maíz, sus pasos lentos pero seguros. Llevaba el rebozo enredado en los hombros y el sombrero colgando en la espalda. Respiraba hondo, como si quisiera guardar ese momento en el pecho para siempre. De pronto, escuchó ese sonido familiar, los cascos suaves golpeando la tierra. Giró la cabeza. Ahí estaba el caballo. Caminaba a su lado, sin prisa, sin riendas, como si conociera el ritmo de sus pasos desde siempre. Ninguno dijo nada. Ninguno tenía que hacerlo. Se detuvieron en la cima del pequeño cerro que daba vista a todo San Bartolo. Desde ahí se veía el rancho, los huertos comunitarios, las parcelas nuevas y hasta los niños que corrían detrás de las gallinas. Todo se movía con la calma de quien ya no teme ser interrumpido. Lidia se sentó en una piedra. El caballo también se detuvo a unos metros y la miró de reojo. «¿Te acuerdas de cómo estaba esto hace unos meses?», dijo ella sin esperar respuesta. «Tierra seca, agua sucia, gente con miedo». Bajó la mirada y se frotó las manos. «Ahora hay verde, hay vida y lo más raro, hay fe». El caballo resopló, lento, como si entendiera. «Pero no creas que ya se acabó», añadió Lidia con una sonrisa pícara. «Apenas empezamos». En ese momento, una ráfaga leve de viento levantó un poco de polvo y unas cuantas hojas secas. Lidia cerró los ojos. Recordó a Hilario, a su hija desaparecida, a la primera vez que sintió que no podía más. «Si ellos pudieran ver esto», murmuró, «si supieran que no dejé que se llevaran todo». Abrió los ojos y miró al caballo. «Tú viniste justo cuando más lo necesitaba. No sé si alguien te mandó o si viniste por voluntad, pero estuviste». Se levantó y caminó hacia él. El caballo no se movió. Lidia levantó la mano y esta vez sí lo tocó. La yema de sus dedos rozó el pelaje tibio, firme. No hubo relincho, no hubo sobresalto, solo un instante puro. Y en ese instante, algo se cerró y algo se abrió. Cuando regresaron al rancho, el cielo ya tenía estrellas. Juana los esperaba en el portal, con una libreta en la mano. Nos confirmaron la visita de otras 3 comunidades, una de Oaxaca, otra de Guerrero y una de Sonora. Lidia sonrió. «Entonces hay que seguir sembrando, pero ahora también palabras». El caballo se detuvo frente al corral, no entró, solo miró una vez más el horizonte y luego giró despacio, perdiéndose entre la sombra de los mezquites. Lidia lo siguió con la mirada, con el corazón lleno, porque entendía lo que significaba su partida. El caballo había venido cuando lo llamaron las injusticias, y se iba cuando sabía que ya no eran necesarias sus pisadas, sino las de ellas. Ahora la tierra estaba en manos valientes, y la historia apenas comenzaba su segundo capítulo. A veces, la tierra no necesita palabras para gritar. Solo necesita una mujer que no se rinda, un pueblo que despierte, un caballo que aparezca en silencio cuando más se le necesita. Esta no fue solo una historia sobre maíz, injusticias o resistencia. Fue una historia sobre la dignidad, sobre la fuerza de lo simple, sobre cómo, cuando uno siembra verdad, florece la esperanza. Y tú que escuchaste esta historia, ya formas parte de ella. Si alguna vez sentiste que eras demasiado pequeño para cambiar algo, recuerda a doña Lidia. Y recuerda que las raíces más fuertes crecen bajo tierra, lejos de los reflectores. Cuéntanos qué parte de esta historia te tocó más. ¿Qué harías tú si vinieran a quitarte lo poco que te queda? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leerte. Dale like si esta historia te hizo sentir algo real. Compártela con quienes necesiten recordar que el valor no siempre grita, a veces solo siembra.
Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma, que te sacuden, que te abrazan o te despiertan, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de caminar juntos. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde el alma también cosecha.